a la yugular. Vamos a Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Dice: Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Perdón. Como la... Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morir. Y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pues hoy quisiera hablarles sobre esos momentos dolorosos donde uno quisiera ya tirar la toalla, donde uno siente tanto sufrimiento que grita: ¡Auxilio, me ahogo! Ese es el tema del día de hoy. No sé si alguien haya visto cómo rescatan a una persona que se está ahogando. No sé si alguna vez la haya tocado, pero pues no está: auxilio, auxilio, ese palito, pásame para que no le pasa. Es: auxilio, me ahogo, auxilio, ayuda a alguien. Porque pues está desesperado. Normalmente dejan que se quede un poco inconsciente para que lo puedan sacar y en un golpe mal no salga, ¿cómo se dice? Doble daño. Doble daño, exactamente. Entonces, pues en una ocasión, bueno, desde chico mis padres me metieron a clases de natación, precisamente para que yo nunca tuviera que gritar por auxilio. Sin embargo, en una ocasión, en una playa, bueno, con mi hermano tenemos la costumbre de entrar a las olas, irnos hasta allá, hasta adentro, y jugar con las olas, atravesarlas, brincarlas, pasar por abajo de ellas, o luego hasta jugamos a ponernos así derechitos, y el primero que la ola se lo lleve y haga esto, ya perdió. No tenemos que movernos para nada. Pero en esa ocasión yo fui solo. Y recuerdo que nadé un poquito más allá de lo que jugábamos él y yo. Y pues yo pensé: no, pues yo ya sé nadar, ya no me ahogo. Ya sé que si me lleva la marea, solo tengo que dejarme flotar y me va a regresar. Pero yo no había tomado en cuenta nunca los remolinos de agua. Los remolinos de agua pues te jalan hacia abajo y pues ya, por más fuerza que tengas, pues no le puedes ganar a un remolino de agua. Y en esa ocasión pues yo estaba nadando y en cuanto hago un poquito más hacia adelante, empiezo a sentir que me jalan los pies. Y entonces me empiezo a hundir. Y no podía ni siquiera gritar: auxilio, me ahogo, no podía hacer nada de nada. Y entonces yo dije: no, pues ya llegó mi fin, ya se acaba todo. Pero de repente una ola llegó y me sacó del agua. Y ya, llegué otra vez a la arena. Y como todo buen adolescente, pues yo dije: bueno, pues el remolino de agua está por allá, ahora le doy para acá y me voy otra vez al mar. Uno nunca te entiende, ¿no? Pero, pues mientras estaba en ese remolino sin poder pedir ayuda, pues tuve miedo, tuve pánico, ya no tuve esperanza, perdí la esperanza. Y yo creo que Dios me dejó sentir esa experiencia para poder ejemplificar que así es como se siente un espíritu sin Dios: con miedo, con pánico y sin esperanza. Y es lo que yo creo que sentía Elías en esos momentos. Él sentía miedo porque lo había amenazado la reina Isabel. Sentía pánico quizás porque podía morir. Y pues hasta tuvo deseos de morir. No hizo ningún intento de suicidio, lo aclaro, pero sí tuvo deseos de morir. Entonces,
Antes de llegar a esta parte donde Elías ya está, creo yo, en depresión, quisiera que rezáramos un poquito más en el tiempo para ver qué había sucedido antes de que Elías pidiera morir al Señor. Y dice, en Primera de Reyes 18, 30 al 46, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse al holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, pues antes de que Elías llegara al Enebro, pues humilló a los profetas de Baal, los degolló, oró por lluvia y predijo la sequía. O sea, Dios estaba con él, ¿qué podía salir mal? Sin embargo, días después, un momento después, o un día después, no me acuerdo, fue un poquito lazo muy corto, huyendo Elías, yéndose hacia el desierto. ¿Por qué? Si Dios estaba con él, o sea, había bajado fuego del cielo, mientras los profetas de Baal hasta se apuñalaban para pedirle a su Dios que cayera fuego sobre su holocausto, y no pasó. También hizo que volviera la lluvia con su oración. ¿Por qué huiría? Tuvo miedo. Era una persona como tú y como yo. Podemos tener miedo. Entonces, viéndolo desde esta postura, pues Dios bien pudo haberle dicho, Elías, pero Elías, hace un momento, hace unos días, estabas orando a mí, cayó fuego del cielo, lluvia del cielo. ¿Por qué, Elías? ¿Por qué? Mira, qué bajo has caído, Elías. No pasó eso. Fue una respuesta de amor. Porque Dios sabe que tú y yo tenemos sentimientos. Que no es sano reprimirlo porque es dañino para la salud mental. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Después de que Elías le dije, ya, mátame, Señor. Elías estaba tirado, caminó un día, se tiró bajo un enebro, un árbol, y pidió morir. Y Jesús le dio una respuesta, pero de amor. Le dio comida, agua,
lo dejó dormir otra vez, le volvió a dar comida, agua, vámonos. Porque Dios sabía que lo que Elías necesitaba era amor. Como escuché en una predicación, Elías no necesitaba un ayuno, necesitaba un desayuno. Y fue lo que Dios le dio, un desayuno. Porque, pues Elías, al igual que tú y que yo, pudo entrar en depresión. Lo que le quitó las ganas de seguir adelante, lo que le quitaron las ganas de comer, de vivir. Pues hasta Jesús lloró, Juan 11:35. Pero yo creo, no sé ustedes, ese es un punto de vista muy personal, yo creo que el hecho de que este versículo esté únicamente así como tal, solo 2 palabras, Jesús lloró, es que no está mal que tengas sentimientos, no está mal que llores, no está mal que entres en depresión, pero sí está mal que ya vivas con depresión. Porque tú puedes entregarle todas tus cargas a Dios y Él se va a hacer cargo de ellas. Es lo que debes de hacer cuando tienes sentimientos negativos, llevarlo a los pies de Dios. En Mateo 11:28 podemos ver: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es decir, un rescatista en el agua ve y ve que tal vez estás sufriendo, pero te deja un poco inconsciente para que te pueda sacar, para que te pueda rescatar. Pero hay una cosa muy importante y bien diferente. Un rescatista puede salvar tu vida, tu cuerpo, pero si tú le entregas tus cargas a Dios, Él puede salvar tu espíritu. Y eso es más importante todavía. Entonces, vamos a ver unas definiciones sobre la depresión y sobre la ansiedad. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Ahora, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sudes, que te sientas inquieto, tenso, tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Yo no sé si alguien aquí haya conocido a alguien con depresión, o alguien con ansiedad, o si ustedes mismos los han padecido, pero yo he notado un común denominador en esas personas, tanto si tienen depresión como si tienen ansiedad, y es que en algún momento tienen deseos de morir, arranques de suicidio. A lo mejor no hacen los intentos, a lo mejor sí, pero ya tienen el deseos de ya no seguir viviendo. Entonces, yo creo que con estas definiciones podemos decir que Elías tuvo depresión y posiblemente hasta ansiedad. Porque caminó a un desierto, primero se aisló, fue a un desierto, caminó un día, se tiró bajo un enebro, no quiso hacer más nada, se tiró, yo creo que por él hubiera sido, ya se quedaba ahí hasta morir, quién sabe, punto de vista muy personal, y pues ya no quiso seguir avanzando, sino hasta que Dios le envió un ángel y comida, lo volvió a dejar descansar, le volvió a dar comida, agua, y ahora sí, levántate, porque tu camino es muy largo. Y en medio de todo ese sufrimiento, hay, ¿cómo diría? Podríamos tener una frase motivadora, una frase de esas que puedes subir a tu WhatsApp, y es la siguiente: un corazón quebrantado es un corazón en las manos del alfarero. ¿Por qué creo eso? Porque vamos a Isaías 64:8 y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estaba pasando Elías? Bueno, no sé si alguien aquí haya visto cómo hacen las figuras de barro. Sí, primero tenemos la mezcla, la aprietan así durísimo, le dan vueltas, la
la masa, sí, está durísimo. Hay que hacer mucha fuerza para hacerlo. Hay que hacer figuras, hacen pruebas, la golpean, la azotan. Si la forma no dio el resultado deseado, la vuelven a deshacer y la vuelven a formar. Y después la pasan por el fuego. Después que pasó por el fuego, ya queda un jarrito, una vasija. Pero eso lleva un proceso por el cual se tuvo que someter Elías. Elías entró al desierto. Elías tuvo miedo, tuvo pánico, tuvo deseos de morir. Pero todo ese proceso es para que al final tenga el resultado en las manos del alfarero. Es decir, mientras estamos en nuestro proceso, muchas veces nosotros queremos estar así, pero no sabemos que nos vamos a someter a esto. No sabemos que nos vamos a someter a esto. Porque durante tu proceso puede ser que tú te veas así, o así, despedazado. Pero Dios te quiere ver así, con un crecimiento espiritual. Durante tu proceso, tú quizá quieres quedarte así, tal como estás en estos momentos, y cuando estás atravesando tu desierto, crees que ya te vas a quedar así para siempre. Pero debes de saber que todo eso es para un crecimiento personal y espiritual. Sí. Vas a crecer todavía más. Gloria a Dios. Es lo que quiere Dios. Aleluya. Pero nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. ¿Alguien quiere sufrir? No. 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 Lo que tenemos que hacer es entregar nuestras cargas a Dios y entender que tu sufrimiento lo estás pasando para tener un crecimiento espiritual. Muchas veces escuché en una doctrina que no es de Dios, donde decían, es bueno que te enfermes, es bueno, porque quiere decir que Dios se acordó de ti. Eso quiere decir que te hayas enfermado, que Dios se acordó de ti. Entonces Dios se olvidó del mundo porque acabamos de pasar una pandemia, donde la única bendición fue tomar las clases en línea, donde te podías tapar la cámara, te dormías un ratito, escuchar, no puedo hablar, estoy en la combi, y después, ya que despertabas, estabas tú solito en el aula con el profesor. Joven, ¿tiene dudas? No, profesor, gracias. Y ya te colgabas. Es decir, que en esta doctrina no saben que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, que Dios no necesita ningún tipo de recordatorio para saber que aún sigues en la tierra. No sé si se imaginan así como a Dios pensando, oh, mi hijo Pedro, ya me había olvidado de ti, toma una neumonía. Nada que ver. Dios no quiere eso para ti. Tu desierto no es un recordatorio para Dios, no es un castigo divino, y no es solo por verte sufrir, es por un crecimiento espiritual. Sí. Un crecimiento espiritual. Sí. Y con un crecimiento espiritual tú puedes ser fructífero, puedes dar testimonio personal, decirle a las personas que tal vez están pasando por lo mismo, no, espera, no hagas ningún mal a tu persona. Mírame, pasé exactamente por lo mismo, pero Dios tiene el poder para sanarte, para curar todos tus males. Gloria a Dios. Y también lo podemos ver en la vida de Elías, en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Para empezar, el título dice llamamiento de Eliseo. Ahí está. Llamamiento de Eliseo. 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre,
y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. No sé si alguien tenga la versión de Dios habla hoy. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante Eliseo dejó sus bueyes, corrió tras ella y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y fue y tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo usó la carne y dio de comer a la gente. Después fue tras Elías y quedó a su servicio. Gracias. Precisamente en esta versión quería ver que decía al instante, en el momento en el que Elías le lanzó su manto, al instante de con los bueyes. Es decir, no ni siquiera tuvo que decirle nada, simplemente llegó, manto, espérame, déjame despido, yo voy contigo. No hubo ni siquiera palabras de por medio. Era la unción que ya había dentro de Elías. Elías iba saliendo de su desierto. Y en cuanto llegó al día 40, ya tenía un fruto, que era Eliseo, su sucesor. Y además, en ese sucesor podemos ver que hubo una herencia de unción. Igual abrió el río Jordán, igual hubo maravillas por medio de su vida para la gloria de Dios. Y hasta cuando iba saliendo Elías de su proceso, volvió de nuevo de hecho, hasta volvió a entrar a la casa del rey. Es decir, a la persona que lo había amenazado, Jezabel, ya no le provocaba nada. Volvió a su casa y le profetizó lo que iba a pasar con Acab, porque había adorado a un dios ajeno. Vamos a Segunda de Reyes, del 1:9 al 16. Dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a él a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido los primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Es decir, el contexto es que ya Elías había regresado del desierto y ahora hacía descender fuego del cielo simplemente por decirlo. Ya no fue como en el holocausto donde tuvo que ponerse de rodillas. Digo, no está mal, aclaro. Pero era la unción que ya había en Elías. Que ya solo por decir, descienda del fuego y consúmate, si soy, es más, hasta es una palabra condicional. Si soy varón de Dios, es decir, si yo soy varón de Dios, que pase esto. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50.
Era la unción que ya había dentro de Elías. Porque cuando atraviesas un desierto, con tu mismo crecimiento espiritual, vienen nuevas fuerzas y más unción de parte de Dios. Porque ya tuviste un crecimiento, ya rompiste el barro en el que estabas y te formaron nuevamente. Como una semilla tiene que estar dentro de la tierra en la oscuridad para después florecer y dar fruto. Pero esto es bien cierto, después de tu día 40 vas a regresar con nuevas fuerzas, renovado, vivificado y con nueva unción de parte de Dios. Hasta con Moisés lo podemos ver cuando bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía. En Éxodo 34, del 28 al 30, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas del pacto los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, yo creo que todos aquí, si estamos pasando un proceso, o si vamos a pasar en un proceso, no lo sabemos, pero todos queremos salir victoriosos. Nadie quiere quedarse en medio del proceso. Porque sí, es una realidad que todos vamos a pasar por un sufrimiento, por un desierto, porque vamos a tener que crecer espiritualmente. Y dependiendo de la situación puede que duela poco o duela muchísimo, que normalmente es que duela muchísimo, pero tenemos que salir victoriosos. Y yo creo que para salir victoriosos necesitamos hacer 3 cosas. Primero, número 1, no huyas de tu proceso, porque es más fácil pensar en la salida rápida cuando estás sufriendo que aguantar y agarrarte a los brazos del Padre de Dios. Es más fácil recurrir a una mudanza, recurrir a escaparse, a aislarse, a la soga, pero no es la salida correcta. Es la más fácil, sí, pero no es la correcta. No hay que huir de nuestro proceso, porque el viejo yo tiene que morir para que salga nuestro nuevo yo, que es Cristo en nosotros. Lo podemos ver en Juan 12:24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es a lo que nos vamos a someter nosotros, o a lo que si nos sometimos tenemos que salir victoriosos, para salir renovados, vivificados, con nueva unción de Dios, y ser fructíferos, tanto en testimonio, como para salvar espíritus, salvar almas para Dios. Sí. Y es igual como nuestro Señor Jesucristo, sin cruz, sin su desierto, sin cruz, no hay resurrección. Tuvo que someterse a la cruz para que hubiera resurrección para ti y para mí. Sin desierto no hay crecimiento. Y tú puedes decirle: Dios, tú sabes que estoy sufriendo, tú sabes lo que siento en esos momentos, sabes que no me siento muy bien, pero quiero entregarte a ti mis cargas, como dice tu palabra. Me agarro a ti, Señor, me aferro a ti. Y número 2, alábalo en tu dificultad. Como Pablo y Silas, mientras estaban presos, en Hechos 16, del 25 al 40, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Por eso tenemos que alabar a Dios en nuestra dificultad, y yo creo que es muy difícil, porque como bien lo vimos, cuando estás depresivo, cuando tienes ansiedad, quizás no quieres hacer nada, quizás solo quieres encerrarte, aislarte, nadie me habla, si llega visita hago que no hay nadie, como si no respondo, no hay nadie, no llegó nadie, no quieres salir a pasear, no quieres hacer nada. ¿Cómo vas a empezar a ponerte a cantar o a danzar? Eso es muy difícil, pero hay que hacerlo, porque tenemos que tener nuestra mirada en Dios, saber que esto es necesario por algo Dios sabe que vamos a pasar algo así, o que ya pasamos.
Y entonces en tu dificultad tienes que alabarlo, tienes que danzar para Él. Y tu gozo se va a renovar. Vas a volver a tener felicidad con Dios. Sí. Es lo que todos necesitamos en esos momentos. Sí. Y número 3, el versículo que por el título quizás era el más esperado. Mateo 14, 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es el número 3, tener fe. Y yo creo que así como en este versículo, yo creo que esa es la representación más gráfica que podemos tener sobre la fe. Es decir, quizás en un domingo puedes salir de la reunión así súper motivado, inspirado: sí, yo puedo, con Dios todo es posible, pero mantener ese nivel de fe es lo difícil, porque va pasando la semana y tu fe va decayendo. Se te va olvidando lo que aprendiste el domingo, o se te va olvidando hablar con Dios, se te va olvidando entregarle sus cargas. Es lo más difícil, yo creo. Pero en esos momentos es donde debes recordar lo que el Espíritu de Dios habló a tu corazón en este día, para que renueves tus fuerzas, le entregues tus cargas, estés vivificado y tengas gozo. Entonces, eso es lo que hay que pasar ahora a la práctica. Esa es mi recomendación para, si estás atravesando algún momento difícil, si ya lo atravesaste, no sabemos si en algún momento nos vamos a volver a enfrentar a uno de estos. Pero en medio de tu desierto quiero decirte que lo laves, que tengas fe y que no huyas de tu proceso, porque vas a crecer y vas a ganar, vas a triunfar. Amén. Y vas a salvar a nuevas vidas que vienen atrás de ti. Vas a ser fructífero a otras vidas, los vas a traer a Dios. Vas a traer salvación no solo en físico, sino espiritual. Y van a conocer a Dios. Amén. Entonces, si alguien en este momento está pasando por un desierto, no es casualidad. No es casualidad que estés escuchando, no es casualidad que te haya aparecido por ahí en un video de internet, del algoritmo de no sé qué sé yo. Pero no es casualidad, es tu espíritu que gritaba por auxilio a Dios. Era tu espíritu que buscaba ayuda. Y Dios te responde a ti: ven a mí si estás cargado, si estás cansado, y yo te daré descanso. Vas a ganar, vas a triunfar. Entonces, quiero que me acompañen a hacer esta oración todos, por favor. Dice: Señor, hoy quiero entregarte a ti toda carga que tengo en mi corazón. Ya no quiero seguir huyendo de mi proceso. Ya no quiero tener más pensamientos suicidas. Se acabó la ansiedad y la depresión prolongada. Porque sé que aún en medio del desierto y la dificultad, tú me abrazas y me acompañas. Quiero ser de bendición para otras personas. Así como hubo personas que se atrevieron a pasar el proceso para ser de bendición para mi vida. Así como personas que se atrevieron a pasar el proceso para ser de bendición para mi vida. De la misma manera, úsame. De la misma manera, úsame. Tú eres el mejor sembrador. Tú eres el mejor sembrador. Y pongo mi semilla en tus manos para que tú decidas dónde será mi desierto, para poder crecer en espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues si es primera vez que alguien nos ve en esta transmisión, en internet, en un video, y no has entregado tu vida a Dios, quiero que nos acompañes a hacer esta breve oración sencilla y que tengas una reconciliación con Dios o un acercamiento hacia Dios. ¿Lo hacemos todos juntos, iglesia, por favor? Señor Jesús,
Señor Jesús, hoy creo y confieso hoy creo y confieso que tú eres el único Dios y Salvador. que tú eres el único Dios y Salvador. He creído en tu palabra. He creído en tu palabra, Creo en el Padre, en el Hijo y en el el Padre, Espíritu en el Santo. Hijo, en el Espíritu Te Santo. pido por favor que habites en mi vida Te pido por favor que habites en mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. y escribas mi nombre en el libro de la En vida. el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén.